Fallas por fatiga debido a cargas variables. En este capítulo se va a desarrollar el estudio de las fallas debido a la influencia o a la presencia de cargas que están variando en función del tiempo y que van a provocar lo que se conoce como fatiga en los materiales. Aquí está la distribución del capítulo, el cual se va a ver en varias grabaciones, iniciando con esta. ¿Qué es la fatiga en metales? Existen condiciones donde los esfuerzos varían o fluctúan entre ciertos niveles. Hay cargas que producen esfuerzos que son variables, repetidos, alternantes o fluctuantes. Cualquiera de los términos es equivalente para estos casos. Se han analizado esfuerzos máximos reales que han estado por debajo de la resistencia última y la fluencia. Se ha comprobado que un material que esté sometido a varios esfuerzos repetidos o variables modifican en forma importante su resistencia a la fluencia y su resistencia última, que es lo que uno esperaría que los materiales resistan. Pero debido a la injerencia de estas fuerzas con su grado de variabilidad, provocan que estos esfuerzos se vean reducidos de una manera bastante importante. Las fallas ocurren después de muchos ciclos de esfuerzo. Las fallas se dan súbitamente como fractura frágil y no hay advertencias en el avance de la falla como tal. Tenemos varias etapas de las fallas por fatiga. Dentro de esas etapas podemos mencionar la primera, que es donde se da el inicio de una o más microgrietas debido a la deformación plástica cíclica. Luego una segunda etapa donde las microgrietas se convierten en macrogrietas y forman superficies paralelas en forma de mesetas separadas por crestas longitudinales. Esto lo podemos observar en los diferentes, en la parte B de esta gráfica, donde se ven las líneas donde forman mesetas y crestas. Y la etapa 3 que ocurre cuando el ciclo de esfuerzo final del material restante no puede soportar las cargas, lo que resulta en una fractura súbita y rápida. En esta figura se muestran donde los elementos, básicamente siendo un material aparentemente dúctil, presenta una falla como si hubiera sido más bien una falla de material frágil, y es debido a la deformación plástica cíclica que sufren los materiales al estar expuestos a estas cargas variables. Tenemos aquí varios esquemas de cómo fallan las piezas. Tenemos cuando hay concentración de esfuerzo, cuando no hay concentración de esfuerzos como tales, una concentración del esfuerzo suave, otra severa. Esto es para esfuerzo nominal alto y esto es para esfuerzo nominal bajo. Entonces se pueden ver las secuelas de las fallas como tal. Esto es para tensión o compresión puras. Tenemos también para lo que es el caso de flexión unidireccional, el tipo de fallas que se presentan para cada uno de los casos. Aquí tenemos orificios. Los orificios también son generadores de fallas por fractura de fatiga. Tenemos para flexión invertidas, cómo se muestran los perfiles de falla de las grietas y de los valores que se generan. Y por último tenemos una zona donde tenemos fractura rápida, marcas de lo que se conoce marcas de playa, que son marcas que tienen líneas que van de lado a lado en la geometría del cuerpo, y de concentraciones del esfuerzo en la muesca. Todos estos son formas en que fallan los elementos por fatiga. La fatiga es la falla que se debe a la formación y propagación de grietas. Siempre se va a determinar, las grietas van a terminar formando surcos alrededor del material y separándome las piezas una con respecto a la otra. Una grieta de fractura se inicia en una discontinuidad del material donde el esfuerzo cíclico es máximo. Las discontinuidades surgen debido a el diseño de cambios rápidos en la sección transversal, cuñeros, orificios, entre otros,
y elementos que giran y o deslizan entre sí bajo presión alta constante, y estos pueden causar picaduras o astilladuras después de muchos ciclos de carga. También la falta de cuidado en ubicaciones de estampados, marcas de herramientas, raspaduras, rebajas, diseño defectuoso de juntas, ensamble inapropiado y otros errores de fabricación, y la propia composición del material después del proceso de laminado, forjado, fundido, estirado, calentado, entre otros. Inclusiones de material extraño, segregaciones de aleación, huecos, precipitaciones de partículas duras y discontinuidades cristalinas. Todos estos son potenciadores de fatiga y en general son elementos o circunstancias que están ajenas al diseñador y al control que tiene tanto el diseñador en el diseño como los materiales que se van a emplear para la manufactura, y por ende, como siempre se ha mencionado en este curso, se va a tener que recurrir a métodos estocásticos que nos permitan cuantificar de alguna forma todas estas variables que se pueden presentar en la selección de un elemento en el cual va a estar sometido a cargas variables, y por ende la fatiga va a ser la falla esperada en algún momento dado. Vamos a hablar de las grietas. Las grietas siempre están presentes en un elemento. Las temperaturas elevadas aceleran el inicio de la grieta, también los ciclos de temperaturas en un entorno corrosivo y discontinuidades cristalinas. Los esfuerzos localizados y la estructura del material controlan la velocidad y dirección de la propagación de la grieta, y también influyen otros factores como el entorno, la temperatura y la frecuencia. Las grietas que no son inherentes al material, que ya son provocadas por el tipo de trabajo al que está sometido una pieza, van a ver un incremento en su propagación, un incremento en su cantidad y en su longitud, si tenemos ciclos de temperaturas en los cuales se operan alta, baja temperatura constantemente. La corrosión es un entorno que no es deseado, que debe evitarse, pero en el caso de que esté presente me va a propiciar también el crecimiento y el inicio de la grieta. Discontinuidades cristalinas que dependen del proceso del cual se fabricó la pieza como tal. Tenemos aquí ejemplos de fractura por fatiga. Tenemos esta figura donde es un eje de transmisión a ISI 4320. La falla se inició en el extremo de un cuñero. Aquí recuerden lo que se mencionó anteriormente, que las discontinuidades son los que propician los inicios de la falla. Aquí se ven las grietas donde la aplicación de esfuerzos sostenidos en este cuñero fueron los que iniciaron estas grietas, que a la postre fue donde inició el punto de ruptura, y a partir de ahí la ruptura se dio. Tenemos también una superficie de un pasador, ahí sí 8640. Los orificios para lo que es la alimentación de grasa también son elementos que propician o que potencian esta generación de grietas debido a la concentración de esfuerzos. Entonces, las esquinas del orificio para grasa propiciaron concentraciones de esfuerzos que iniciaron dos grietas por fatiga. Entonces, grietas, ¿verdad? Donde llegan y hicieron ya este surco completo a lo largo de la pieza y la pieza falló. Tenemos también aquí una biela de conexión de acero AISI 8640. El origen de la grieta por fatiga está en el borde izquierdo, aquí en el orificio donde va viajando el aceite. La grieta avanzó la mitad del orificio de aceite, que se indica por las marcas de antes de que ocurriera la fractura rápida final. Entonces aquí se ven los surcos, se ven aquí los elementos. Aquí se dio la fatiga y ya esto, el desprendimiento del resto, obviamente fue que ya el material no pudo resistirlo, pero la fatiga se presentó acá. Este es la superficie de fractura de una varilla de pistón de 200 milímetros de diámetro, de un acero aliado y un martillo de forja. La fatiga fue causada por tensión pura. La grieta inicial se formó en una cascarilla del forjado un poco debajo del centro. Aquí está la cascarilla del forjado. Ahí inició, creció en forma simétrica hacia afuera, y ya en este punto ya no había material más que pudiera soportar la tensión y
falló el elemento como tal. Otro ejemplo es una rueda con doble patín de acero, que la falla se dio por las marcas del estampado. Entonces, aquí se presenta el esquema de la rueda. Aquí se tienen los ejemplos del estampado y el estampado fueron los que propiciaron las grietas que se ven en esta figura de acá. Por último, se tiene el rediseño de un brazo de torsión de un tren de aterrizaje de aleación de aluminio para eliminar la fractura por fatiga de un orificio de lubricación. Entonces, tenemos aquí la fractura donde se da por el orificio de lubricación. Y ese orificio de lubricación tiene un canal que traspasa, que va hacia lo largo de de todo el soporte. Y una vez que este soporte está sometido recurrentemente a cierta tensión, entonces es que se da este fallo en las grietas y este desprendimiento del material, básicamente sacándolo como si fuera un caramelo, un chicle, un bocado, ¿verdad? De material y no a la percepción de que sea un elemento metálico como tal. Y como estos, habrán múltiples ejemplos de lo que es falla o fractura por fatiga, que se trata incluso como fractura frágil debido a la forma en que falla, porque se relaciona cuando los materiales dúctiles o los materiales, en este caso frágiles, fallan inmediatamente, hay un desprendimiento de material. Donde se da el desprendimiento de material, se ve la fractura frágil, pero siempre se nota claramente la zona que fatigó o que dejó de funcionar adecuadamente antes de la fractura. Muy bien, entonces, ¿cuál es el enfoque que vamos a dar a la falla por fatiga? Existe una gran cantidad de factores a considerar, incluso para casos de carga muy simples. Los métodos de análisis de falla por fractura representan una combinación de ciencia e ingeniería. La ciencia todavía no explica por completo el mecanismo de fatiga. El ingeniero debe diseñar cosas que no fallen. Aquí el caso es que todavía esta ciencia de la fatiga todavía está en pleno auge, está en plena investigación. El- Al depender de tantos factores, de tantas circunstancias, no es posible modelar una explicación que pueda brindar una solución y que el ingeniero o ingeniera pueda tomar más riesgos a la hora de diseño, pero el ingeniero o ingeniera tienen que diseñar cosas que funcionen, que no fallen antes del tiempo que se predispuso. Se utiliza la ciencia para resolver los problemas siempre que sea posible utilizarla. El problema debe resolverse y cualquier forma que toma la solución bajo estas condiciones se llama ingeniería, y debido a la naturaleza compleja de la fatiga hay que tomar demasiados factores en cuenta, como los que se mencionaron al inicio de la grabación. Vamos a introducir el término resistencia a la fatiga y límite de resistencia a la fatiga. Vamos a ver el diagrama de resistencia a vida que proporciona la resistencia a la fatiga SF contra el ciclo de vida N de un material. La idea es esta, la idea es que un material, dependiendo de la carga que se le aplique, va a durar una cierta cantidad de vida, que es la que nosotros tenemos que estimar exactamente a qué carga, qué cantidad de vida va a durar dicho material sometido cíclicamente a esos ciclos de carga. Los resultados obviamente se generan a partir de ensayos, no hay forma de expresarlo en ecuaciones. Entonces lo que se hacen es documentar los ensayos, hacer múltiples pruebas y a partir de los resultados generar información que sea útil para el diseño. En el caso del acero y el hierro, el diagrama SN se hace horizontal en algún punto, eso se va a ver más adelante. La resistencia en este punto se llama límite de resistencia a la fatiga S'E y ocurre en algún lugar entre 10 a la 6 y 10 a la 7 ciclos. La marca de prima en S'E se refiere al límite de resistencia a la fatiga de la pieza de laboratorio controlada. ¿Qué sucede? Que en el laboratorio yo
escojo el material, yo hago el maquinado, yo hago el rectificado, yo hago todos los procedimientos para generar un elemento de prueba que sea capaz de brindarme a mí información adecuada. Ahora bien, en la vida real no vamos a tener esa posibilidad de maquinar y rectificar, porque primero, no a tiempo y segundo, económicamente no va a ser rentable en muchos casos. Entonces, vamos a aplicarle factores de corrección a este límite de resistencia de la pieza de laboratorio para que nosotros podamos poder aplicarlo a los casos reales, situaciones de vida real que nos permitan a nosotros tomar ese dato obtenido del laboratorio y adaptarlo a lo que a nuestros diseños va a servir. En el caso de materiales no ferrosos que no presentan un límite de resistencia a la fatiga, puede proporcionarse una resistencia a la fatiga a un número específico de ciclos SF'. Los factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga se definen y usan para tomar en cuenta las diferencias entre la pieza de prueba y la parte de la máquina real en relación con las condiciones de la superficie, tamaño de la carga, la temperatura, la confiabilidad y factores diversos. Más adelante en el capítulo vamos a profundizar más en ellos. En este punto la carga sigue siendo considerándose simple e invertida. Otros aspectos como la concentración del esfuerzo y sensibilidad a la muesca, los esfuerzos fluctuantes, combinaciones de modos de carga, que tengamos flexión, torsión, compresión, tensión, etcétera. Combinaciones de estos, esfuerzos variables, fluctuantes, daño por fatiga acumulada, y temas especiales de resistencia a la fatiga superficial y análisis estocástico. Entonces, con este antecedente se procederá a ver los métodos de deformación vida, formación de fatiga vida, eh, y los métodos que nos van a permitir poder establecer un parámetro de cálculo para los diseños que se van a requerir en ingeniería.